Ya estamos a punto de terminar con el segundo libro en la clasificación o en la estructura del libro de los Salmos. Ya vamos a llegar al segundo libro, a terminarlo. Estamos en el Salmo 70, ya nada más nos faltan dos y terminamos con esta sección del libro de los Salmos. Y ya después nos iríamos al libro 3, que va a ir de los Salmos 73 al 89. Como hemos visto, hermanos, en esta sección, la mayoría de los salmos son de David, aunque ahí aparecen otros escritores sagrados, ¿sí? Bien, el título de este Salmo 70 es una urgente oración a Dios. Una urgente oración a Dios. ¿Cuándo una cosa es urgente, hermanos? ¿Cuándo una cosa es urgente? Cuando es necesaria, muy bien. Cuando hay un peligro, cuando hay una amenaza, cuando hay una enfermedad que de momento aparece, cuando hay una situación difícil, cuando hay algo que no podemos resolver y que necesitamos una ayuda inmediata, entonces requerimos de algo urgente. Pues esta oración de 5 versículos es una oración urgente a Dios, porque fíjense bien, hermanos, en el versículo 1, veamos versículo 1, dice, oh Dios, acude a librarme, y note ese siguiente verbo, apresúrate. Le dice el rey David al Señor, apresúrate, Señor, esto urge, ¿sí? Y si notamos en la parte de arribita del versículo 1, notemos que dice al músico principal, Salmo de David para conmemorar, ¿sí? Es un salmo de David. David tenía muchos problemas, como lo hemos visto a través de todos los salmos que hemos visto en todos estos estudios. Ha tenido muchos problemas, tiene enemigos, tiene problemas en su casa, tiene problemas con las naciones que le rodean, tiene problemas con él mismo y etcétera. Pero aquí le dice al Señor, apresúrate. Ahora vamos, por favor, al versículo 5 también. Versículo 5. Yo estoy afligido y menesteroso. ¿Y qué verbo viene? Otra vez, apresúrate a mí, oh Dios. Entonces, ese verbo que se repite 2 veces, está indicando la urgencia que tenía David, que Dios le ayudara a salir de una situación especial. Bien, vamos a ver algo relacionado con este salmo. El Salmo 70 es una súplica por liberación y es idéntico, fíjense bien, hermanos, es idéntico al Salmo 40 del 13 al 17. Por favor, vamos al Salmo 40, los versículos del 13 al 17 y por favor comparen con el Salmo 70. 40 del 13 al 17. Y lo leemos, ahí en nuestros lugares, vamos a leer, del 13 al 17. Estamos en el Salmo 40, dice así, quieras, oh Jehová, librarme, oh Jehová, apresúrate a socorrerme, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Fíjense bien otra vez esta parte final. No te tardes. Y vamos por favor al Salmo 70. Regresemos otra vez al Salmo 70, versículo 5. ¿Y cómo termina el versículo 5? Oh Jehová, no te detengas. Entonces, ahí está la urgencia, hermanos. Ahí está esa situación tan especial del rey David. Vamos a ver aquí. En este salmo chiquito, en su redacción, 3 cosas. Número 1, pues la oración urgente, una urgente oración, que son los versículos 1 y 5. Luego, un deseo urgente de liberación. Un deseo urgente de liberación porque hay un problema. Cuando necesitamos algo urgente es porque algo está pasando en nuestras vidas. No nada más así queremos algo urgente, ¿no?
a menos que estemos de berrinchudos o de caprichudos, pero normalmente está pasando algo en nuestras vidas para pedir algo urgente. Luego, 3, un anhelo urgente, pero ahora cambia la situación, un anhelo urgente de gozo. Y eso lo menciona en el versículo 4, ¿sí? 5 versículos nada más, pero 5 versículos que tienen una enseñanza muy tremenda, ¿sí? Vamos a ver esta situación. Primero, ¿para qué se utilizan las ambulancias, hermanos? Para trasladar a un enfermo, pero ¿de qué manera? Urgente. Si de momento, bueno, aunque a veces no llegan tan urgentes también las ambulancias, ¿no? Pero normalmente cuando hay un atropellado, un accidentado, alguien que le pasa en la calle, se le llama a la ambulancia para que venga rápidamente y se lleve a aquella persona que está pasando por un momento desagradable o lamentable, ¿sí? Entonces, la ambulancia es para que llegue rápidamente. Pues, David está pensando así: oh Dios, acude a librarme, apresúrate. Y le dice, miren qué manera de hablarle al Señor, porque David le tenía mucha confianza al Señor. David hablaba de una manera muy abierta ante el Señor, ¿sí? David toma al Señor de una manera tan, voy a utilizar la palabra hasta confianzuda, porque le tenía mucho amor al Señor, mucho afecto, ¿sí? Cuando a alguien le tenemos confianza, cuando con alguien nos llevamos muy bien, pues hablamos a veces de una manera muy directa, muy abierta, ¿sí? Pues lo mismo ocurre con David. David le tenía mucha confianza al Señor y por eso le dice, Señor, mira lo que me está pasando, pero apresúrate, porque si no llegas a tiempo, ¿quién sabe qué va a pasar? Hay una historia, hermanos, donde una familia necesitaba urgentemente que llegara el Señor y resulta que no llegó el Señor. Exactamente. Lázaro estaba enfermo, capítulo 11 del Evangelio de Juan. Lázaro estaba muy enfermo y Marta manda a llamar al Señor Jesús, que se encontraba en Jerusalén, porque Marta vivía en Betania, aproximadamente 10 kilómetros de Jerusalén. Manda a llamar al Señor para que viniera, porque Lázaro estaba muy enfermo y resulta que el Señor no llega. Es más, el Señor hasta a propósito se queda más tiempo. Dice que se quedó 4 días. Y ya cuando regresa, Marta y María estaban muy decepcionadas. Especialmente Marta. Le dice, Señor, si hubieras llegado, mi hermano no hubiera muerto. Señor, te mandamos a llamar urgentemente y no viniste. Como que hay cierto reclamo de parte de Marta al Señor. Pero claro, el Señor siempre tiene la razón. Y el Señor sabe por qué a veces se atrasa. Aunque a veces nosotros lancemos oraciones urgentes a Dios, como el caso de David, Dios no siempre urgentemente acude. Porque Dios sabe lo que va a hacer en nuestras vidas, ¿sí? Y eso es lo que pasó con Marta y con María. El Señor se atrasó, no llegó inmediatamente porque Él quería hacer algo grandioso en la vida de Lázaro y para testimonio de la gente, para que creyeran en Él, como ya lo sabemos. Entonces veamos, hermanos, esta situación. Bien, vamos a ver aquí. Aquí tenemos, hermanos, los 2 versículos, el 1 y el 5. Los verbos, apresúrate, y luego no te detengas. Eso quiere decir que David estaba pasando por una situación de verdad crítica. Los salmos expresan el sentir de David cuando está pasando por angustias, por temores, por luchas, por situaciones opresivas, cuando los enemigos buscan su muerte, cuando Saúl deseaba acabar con él. Pero este salmo, a pesar de ser corto en su redacción, es un salmo desgarrador. Es un salmo muy dramático, porque David está pidiéndole al Señor con todas sus fuerzas que le ayude, porque está pasando por una situación candente, podemos decir así. No se nos dice hasta qué grado se encontraba en su aflicción, pero sí lo está expresando de esta manera. Ahora vamos a ver aquí.
En estos versículos, el verbo apresúrate, el verbo expresa urgencia, prontitud y darse prisa. Date prisa, Señor. No te detengas, Señor. Por favor, que no haya nada que impida que vengas a socorrerme, porque necesito que vengas aquí. Y luego dice, no te detengas. El verbo hebreo aquí está, se traduce por detener. No te detengas, no te demores, no te tardes, ¿sí? Es lo que está diciendo así David. Y hermanos, hay ocasiones en que como quisiera uno que Dios nos contestara inmediatamente, ¿no es así? A veces pasamos por una situación grave, triste, demoledora, angustiosa, y quisiéramos que Dios al instante nos resolviera. Pues así estaba David, por la situación que estaba él viviendo, ¿sí? Y ahora veamos aquí esta situación todavía más. Vamos a ver aquí. La desesperación es una emoción fuerte causada por situaciones difíciles o de pérdidas y que hace sentir impotencia, desorientación y ansiedad. Así se encontraba David. Era una situación desesperante para él. Hemos estado igual en una situación así, hermanos, desesperante. Fíjense bien, hermanos, déjenme contarles algo relacionado con la naturaleza. Los ratones, o el ratoncito, mejor dicho, el ratoncito que se mete a la casa y que de momento se enfrenta al gato, el ratón busca una salida, el ratón en su angustia, en su desesperación, busca cómo escaparse del gato, y llega el momento en que está tan acorralado que le da un ataque cardíaco. El ratón, antes de que el gato lo devore, se muere del corazón. Está tan desesperado el pobre ratón, al sentirse ya en los colmillos del gato, tan desesperante está, que se muere del corazón. Y hermanos, ¿a quién les dan más ataques del corazón? ¿A los hombres o a las mujeres? A los hombres. A los hombres, hermanos. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Porque en el caso de las mujeres, el hecho de llorar, de desahogarse y que siempre están platicando con alguien, se desahogan y el hombre se hace el fuerte. El hombre dice, no, yo puedo con esto, y resulta que solito se afecta, ¿sí? David se encontraba así, pero a una cosa diferente, por decir así, en el caso de David, que él se desahoga en Dios. Él busca el refugio en Dios. Él está en una situación sí desesperante, pero está buscando a Dios. Ahora, observación. Note las expresiones en los versículos 1 y 5. Acude a librarme, a socorrerme. No te detengas, ¿sí? Está en esa situación. Se siente acorralado, se siente oprimido, se siente que no tiene fuerzas, que ya ha llegado al límite de su situación y por eso clama a Dios, le pide la ayuda al Señor. Y le dice de esta manera, acude a librarme, a socorrerme, no te detengas, ¿sí? Está con los nervios de punta, por decir así, porque la situación es crítica para David. Ahora, qué bueno, hermanos, qué bueno que tenemos este salmo. Porque muchas veces pasamos por situaciones semejantes y que uno no sabe qué hacer. Pero David, por la dirección del Señor, sabía qué tenía que hacer en este momento, buscando el refugio en el Señor. Ahora, vamos aquí. Vamos en este segundo. La condición de David en el Salmo 70. Estoy afligido. Veamos el versículo 5, por favor, hermano. Versículo 5. Estoy afligido, ¿y qué más? Y menesteroso. Ahora veamos estas dos palabras. Estoy afligido. La palabra afligido es oprimido, fatigado, sufrido. A veces estamos así como esta foto, ¿sí? Bueno, esta es mi foto, Esta es mi foto, ¿sí? A veces estoy así, hermanos, porque es una situación crítica lo que pasamos. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta situación, sí? Y la palabra menesteroso quiere decir pobre,
mendigo, necesitado. Quiere decir que David no tenía ya los recursos. Aunque él era rico, pero él no tenía los recursos para afrontar la situación que le estaba afectando. Porque, hermanos, a veces podemos tener los recursos materiales, pero no el recurso necesario para salir del problema. Por ejemplo, en una enfermedad grave, podemos tener los recursos para ir hasta un hospital a Houston, pero si la enfermedad es tan grave, hermanos, a veces el dinero no alcanza, el dinero no lo es todo. Y aquí David lo que está diciendo, Señor, no tengo recursos, estoy en ceros. Y aunque David era rico, porque él era un hombre que había ganado muchas batallas, había tenido muchos botines, sin embargo, en esa situación no encontraba la manera de cómo salir del problema, ¿sí? De cómo salir de esta situación. Entonces se encontraba así: estoy afligido, oprimido, fatigado, sufrido, pero menesteroso quiere decir pobre, mendigo, necesitado, porque así se sentía, ¿sí? ¿Qué situación así tan grave? ¿Nos ha pasado lo mismo? Hemos pasado por una situación así, que a veces, aunque tengamos influencias, amigos, personas que nos apoyan, recursos, pero decimos, ni siquiera eso me puede ayudar, excepto Dios, Sí, bien, ahora aquí vemos la situación. El refugio en la desesperación. Aquí está la clave. Aquí está la clave y esa es la razón de por qué David es el hombre conforme ¿a qué? Conforme al corazón de Dios. Esa es la gran diferencia. David pasó por cantidad tremenda de problemas, pero aquí está la clave de su vida, de bendición y de triunfo. El refugio de la desesperación, mi ayuda. Veamos el versículo 5. Versículo 5. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía o mi ayuda. Hay otras versiones que cambian el pronombre propio para el principio. Mi ayuda, mi libertador eres tú. Tú eres mi ayuda, tú eres mi libertador. Y aquí está. La palabra ayuda, el verbo ayudar, es ayuda idónea. La misma palabra que utiliza David aquí, ayuda, es la misma que aparece en Génesis 2:18. Por favor, vamos a este texto. Génesis 2:18, y si alguien lo puede leer. Génesis 2:18. Muy bien. Ayuda, ¿qué cosa? Idónea. ¿Qué iba a hacer la mujer para Adán? Ayuda idónea. ¿Qué es Dios para David? Su ayuda idónea también. ¿Qué es Dios para nosotros? Nuestra ayuda idónea. La ayuda clave. La ayuda que realmente necesitamos. La ayuda verdadera. Porque sí, podemos tener ayuda por diferentes personas o diferentes recursos, pero la mejor ayuda es Dios. Y David lo dice, y por eso utiliza esta palabra hebrea, que tiene que ver con Génesis 2:18, para referirse a la ayuda idónea. Dios, tú eres mi ayuda idónea. Para Adán, Eva era su ayuda idónea, pero Señor, dice David, tú eres para mí mi ayuda idónea. Mire, qué tremendo, qué manera de hablarle a Dios. Y ahora, mi libertador. Palabra hebrea, aquí está. Alguien que ayuda a escapar, que salva, que libra. ¿Quién le podía ayudar a escapar de esta situación angustiosa? ¿Quién le podía abrir las puertas? ¿Quién podía decirle, David, estás libre? Solamente Dios. Por eso dice, mi libertador. Tú eres mi libertador. Miren, qué cosa tan tremenda, hermanos. Y ahí está la clave. Hoy en la actualidad, hermanos, hay mucha gente que padece de problemas emocionales, de enfermedades emocionales. Por eso es que la carrera del psiquiatra y del psicólogo se han ido para arriba. Hermanos, yo recuerdo que en los años 60, no sé, los que somos ya de esa temporada, de ese tiempo, pues no había muchos psicólogos.
No había muchos psicólogos. ¿Por qué hay tantos psicólogos hoy en la actualidad? Porque hay muchas personas enfermas de la cabeza, ¿sí? Y hermanos, ¿en dónde está la solución para las enfermedades psicológicas? Pues en Dios. David no tenía psicólogo, pero tenía el mejor psicólogo, que era el Señor. Entonces él recurría a él y por eso se desahogaba en Dios, buscaba la ayuda en Dios, le pedía al Señor que interviniera en sus problemas. Y hermanos, Dios nunca le defraudó. Dios nunca le defraudó. Dios siempre lo sacó triunfante ante las situaciones angustiosas que él pasaba. Ahora, hermanos, ¿cuánto nos cobra un psicólogo? ¿500 pesos la consulta? De ahí para arriba, de 500 pesos para arriba. ¿Cuánto nos cobra el Señor por desahogarnos en Él? No nos cobra nada. Entonces tenemos que aprender a desahogarnos en Dios, en clamar a Dios, en buscarle, decirle, Señor, me pasa este problema. Y recordemos las palabras del Señor Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿En dónde debemos depositar nuestras cargas? En el Señor. Debemos decirle, Señor, me pasa esto, tengo este problema, tengo esta necesidad. Señor, ya no encuentro la salida, ayúdame, sé tú mi ayuda, sé tú mi libertador, como decía David. Y Dios lo va a hacer, ¿sí? Dios, porque Dios responde, ¿sí o no? Dios nos escucha y nos responde. Y ¿recuerdan ustedes el famoso texto de Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Ahí está la respuesta. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Entonces hay que hablarle a Él. Bien, ahora vamos acá adelante. Vamos al 2. Un deseo urgente de liberación. ¿Por qué estaba así? Adelante. No, paladín es de latín. Y aquí es una palabra hebrea. Sí, se parece, pero no. Ok. Sí, del latín, el paladín. Ahora vamos a ver, ¿en dónde estaba el problema de David? Aunque no dice exactamente todo lo que le estaba pasando, pero aquí menciona que había cierto grupo de personas que le estaban haciendo, como decimos vulgarmente, la vida de cuadritos. Le estaba haciendo la vida difícil. Sí, exactamente. Había bullying también contra David. Sean avergonzados y confundidos. Miren lo que dice David. Los que buscan mi vida. Pero no la buscan nada más para felicitarlo. No lo buscan para poder estar con él en cierta amistad. Lo están buscando para acabar con su vida. Ese es el problema. Quieren destruirlo. Y más de uno quería hacerlo. Por ejemplo, en el caso de Saúl. Saúl no quería acabar con la vida de David. Y los filisteos, y los amonitas, y los moabitas, y incluso hasta gente que tenían el propio reino, no querían acabar con él. Pues miren, ahí está el problema. Luego dice, sean vueltos atrás avergonzados los que mi mal desean. ¿Sabe que hay personas que desean nuestro mal? No nos los dicen, pero lo piensan. Nos desean, y hermanos, en los trabajos, en las oficinas, hay tanta envidia, hay tanto celo, que a veces no lo dice la gente, pero, cómo esta persona no se enferma para que ya no venga al trabajo, para que el puesto que él tenga me lo dejen a mí. Y están buscando cómo afectarnos, ¿sí? A ver, esta persona, ¿por qué no tiene un accidente en la calle para que ya de esa manera yo pueda sobresalir? Bueno, aquí está el asunto, ¿sí? David estaba pasando por esa situación porque esta gente deseaba el mal. Los que mi mal desea. Fíjense bien, observaciones. Veamos esto. Veamos esta situación. Los enemigos del creyente, en este caso era David en el Salmo 70, los enemigos del creyente llegan a ser despiadados y muy insistentes. A veces son muy insistentes. A veces como que nos tratan con una sonrisita, con unas palabritas muy dulces, pero por atrás nos quieren fulminar, hermanos. Esa gente que es muy diplomática, esa gente que es muy dulce, hay que tenerle mucho cuidado. Mejor que nos los digan abiertamente que están en contra de nosotros y que nos digan hasta la despedida, pero sabemos de quién se tratan, que aquellos que son muy diplomáticos.
Porque esos diplomáticos son bien traicioneros, ¿eh? Porque hablan muy dulces, pero por atrás nos están afectando, ¿sí? Están buscando la manera de cómo destruir nuestras vidas. Y así el caso de David. Los enemigos del creyente llegan a ser despiadados y muy insistentes. Los enemigos actúan por envidia y celos de la vida del creyente. ¿Por qué le tenían envidia a David? Porque era un hombre exitoso, porque era un hombre de Dios, porque era un hombre que Dios le bendecía. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué le tenía celos Saúl? ¿Por qué le tenía celos Saúl? Porque las muchachas decían, Saúl mató a sus millares y David a sus 10 millares. ¿No cantaban así las muchachas? Pues eso le traía celos a Saúl. Decía, ¿y este qué? Este chamaco, este escuincle, ¿cómo me va a enseñar a mí? Así pensaba tal vez Saúl. ¿Sí? Porque Saúl era el rey. Y entonces había celos y envidia. Hermanos, ¿han sentido celos y envidia de sus compañeros de trabajo o gente de alrededor o vecinos? Sí, hermanos, sí, tenemos eso. Aún dentro de la iglesia, ¿sí? Ay, este hermano ya lo eligieron diácono y yo qué? Pues fíjese, hay celos también dentro de la iglesia. Hay gente carnal, hay gente que no vive bien la vida cristiana. Entonces, no nos extrañe que alguien esté pensando mal de nosotros. Que pues Dios nos está protegiendo, Dios nos protege, sí, bueno, ok. 3, los enemigos del creyente se convierten, ojo, los enemigos del creyente se convierten en enemigos de Dios. Eso es lo que no ven esa gente. Porque si estamos en buena relación con Dios, fíjense bien, hermanos, si estamos en buena relación con Dios, si estamos caminando bien con Dios y le obedecemos, Dios nos protege y nos libra de esa gente. Y no importa que sean aún dentro de la iglesia, Dios nos protege. Porque Dios no va a permitir que alguien dañe o toque a alguien que le está sirviendo bien. Sí, le pueden hacer daño de momento, pero tarde o temprano se las arreglan con Dios. Y fíjense qué cosa tremenda. David tenía muchos enemigos. Ahora, ¿qué le pasó a Saúl? ¿Qué le pasó a Absalón? ¿Qué le pasaron a los filisteos? ¿Qué le pasaron a las tribus que estaban alrededor? Bueno, los pueblos que estaban alrededor de David. David los conquistó, ¿sí? Porque Dios les dio la victoria. Esos enemigos eran enemigos de Dios. Y hermanos, y ahora, ¿quién puede luchar contra Dios? Nadie, hermanos, nadie. Por eso hay que estar bien con Dios, hermanos. Por eso hay que obedecerle. Por eso hay que ser sensible. Hay que humillarnos, hay que quebrantarnos para que Dios sea el que more en nuestros corazones y tenga el primer lugar para que cuando vengan esa clase de gente, el Señor mismo nos defienda. ¿Sí? ¿Cómo dice Éxodo 14:14? ¿Se acuerdan de Éxodo 14:14? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Por qué lo dice Moisés? Porque ahí venían los egipcios, venían para acabar con los israelitas y Dios iba a pelear por su pueblo. Y peleó por su pueblo. ¿Qué sucedió con los egipcios? ¿Qué sucedió con todos esos guerreros? Murieron ahogados en el Mar Rojo. Murieron ahogados. Fíjese bien qué tremendo. Los enemigos del creyente son los enemigos de Dios. Pensemos en esto, hermanos. Bien, número 5. El creyente soporta el daño de sus enemigos, ¿sí? Lo soportamos. Que hagan lo que quieran. Pero tarde o temprano van a pagar las consecuencias, porque Dios se va a encargar de eso. ¿Sí? Hay que soportarlo. Que digan lo que digan. Que hablen de nosotros. Que a espaldas de nosotros nos estén acuchillando, lo que sea. Pero dejémoslo en las manos de Dios. Y David lo hizo así. David no tuvo la oportunidad de acabar con Saúl. ¿Sí? 2 veces. 2 veces en unas cuevas lo encontró. Y hasta sus soldados le dijeron, David, aquí está tu enemigo. Ya de una vez Dios te lo está, hasta le dijeron, Dios te lo está poniendo en tus manos para que acabes con él. Dijo David, no. Porque yo tengo que respetar la vida del rey. Él es el ungido de Dios. Sea como sea, yo tengo que respetarlo.
Eso le valió a David para que Dios se encargara de Saúl. David soportó todas las cosas feas que le hizo el rey Saúl. Y era su suegro, fíjense, qué clase de suegro, qué clase de suegro era Saúl. Ven, 6. El creyente confía que Dios le librará de sus enemigos. Y es lo que pasaba con David. Tarde o temprano el Señor me va a librar. Por eso él decía, Señor, sé tú mi ayuda y mi libertador, no te detengas. Porque sabía que Dios tarde o temprano le iba a ayudar. Fíjense bien. Bien, ahora veamos esto, ¿sí? Dice en el versículo 2, sean avergonzados. Note esa palabra que está utilizando David, sean avergonzados. Avergonzados en la manera como lo está utilizando David es se ruboricen, ponerse rojos de vergüenza. Que cuando Dios se encargue de ellos, queden hasta pálidos o rojos de pura vergüenza. Como diciendo, ¿con quién nos fuimos a meter? ¿Contra quién venimos a echarle pleito? Si Dios está con él. Que así puedan decir hasta los enemigos. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Y dice, y confundidos, que no sepan qué hacer. Es decir, que estén desconcertados. Que se queden en el aire. Como diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues, no podemos con no podemos con David. Y no solamente con David, sino todo aquel que teme al Señor. ¿Sí? Y luego, acá dice, sean vueltos atrás, que retrocedan, pero que retrocedan sintiéndose acobardados. Es lo que está diciendo aquí David. Vamos a los versículos 2 y 3, por favor. Versículos 2 y 3, para que leamos el texto. Dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y otra vez avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha. Los que dicen Esas últimas expresiones, que se llaman gramaticalmente interjecciones, significa que se estaban burlando de David. Se estaban burlando de David. No, ese David tarde o temprano va a caer en nuestras manos. No, lo vamos a hacer picadillo. No nos va a durar para nada, ¿sí? No nos va a durar ni un segundo, lo vamos a acabar. Y se estaban burlando sin darse cuenta que Dios los estaba observando y Dios estaba protegiendo a David. Entonces, es lo que está diciendo. Fíjense bien que 2 veces se utilizan, sean vueltos atrás. Que se echen a correr, avergonzados, confundidos y acobardados. Es lo que da a entender esas palabras de David, ¿sí? Fíjense qué tremendo. Vamos aquí adelante. Y ahora, hay un giro, hay un cambio. Esta es la situación que estaba pasando dramáticamente David. Pero ahora se llena de entusiasmo y de ánimo y hay un cambio. Ahora viene un anhelo urgente de gozo. Ahora dice David, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. ¿Los que buscan a quién? A Dios. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. David sabía que había un grupo de creyentes como él, que le animaban, que oraban por él, que estaban a su lado. Tal vez no era la mayoría, pero era un grupo que deseaba hacer la voluntad de Dios y en eso se gozaba David, ¿sí? Entonces por eso dice ahora, gócense y alégrense alégrense en ti los que te buscan, ¿sí? Miren qué bendición tan grande. Veamos esto, ¿sí? Una convocación pronta y gozosa. La frase, los que buscan al Señor, los que aman la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque esta gente, es decir, este grupo de personas creyentes, piadosas, han visto las maravillas de Dios. Han sido testigos de cómo Dios hace la obra. Hermanos, ¿no hemos visto milagros de Dios en nuestras vidas?
¿No hemos visto cómo Dios nos ha sacado de tantos problemas y tantas situaciones difíciles? Sí, lo hemos visto. A través del correr de nuestras vidas hemos visto la mano poderosa de Dios. Y David tenía de su parte ese grupo de personas que eran como él, que amaban a Dios. 2, han visto la bondad del Señor. Es decir, Dios no los ha dejado. Dios siempre ha sido bueno. Dios siempre se ha manifestado de muchas maneras. Tal vez ha habido periodos, tiempos de escasez, de necesidad, de lucha, de lágrimas, sí, pero al final triunfa. Se triunfa porque la bondad de Dios llega tarde o temprano. 3, ha sido librado de sus aflicciones, como el caso de David. 4, tienen un corazón agradecido ante Dios y exaltan al Señor con gozo. Por eso es que David se gozaba en ellos. Sí, hay un grupo de gente que quiere acabar conmigo, pero aquí está otro grupo que desea exaltar a Dios. Y con ellos cuento. Cuento con sus oraciones, cuento con sus experiencias, cuento con el hecho de que ellos, al igual que yo, buscamos al Señor y lo exaltamos. Y entonces, qué bendición tan grande. Miren, qué bueno es tener ese grupo de personas. Y entonces así está la situación. Vamos, ¿le puedo cambiar, hermano? ¿Sí? Bueno, vamos aquí adelante. Ahora, vamos en el sentido de nosotros. En el sentido nuestro. David estaba viendo ahora, ya al final de este salmo, las bendiciones de Dios, el cuidado de Dios, el saber que Dios iba a estar con él. Ahora, veamos. Dice la Biblia, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Sí? Pisotear la ley de Dios es un grave problema. Los enemigos de David no se estaban dando cuenta que estaban afectando su propia vida. El querer hacerle daño a David, que era el rey y que era el hombre que Dios estaba utilizando, era un grave problema porque estaban pasando por la ley de Dios. Y nadie escapa de esa situación. Como hijos de Dios, reconocemos que también en un tiempo antes de conocer de Cristo, pisoteamos la ley de Dios. Y que estábamos bajo una situación muy crítica en nuestras vidas. Porque todos le fallamos a Dios, todos somos pecadores. Todos pasamos por alto la ley de Dios, le fallamos en algún punto, ¿sí? Fíjense bien lo que dice la Biblia. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Fallándole al Señor en un mandato, le fallamos en todo, ¿sí? Y estamos en esa situación. Pero mire qué situación tan crítica. A pesar de que estábamos en una posición tan lamentable y sabiendo que estábamos bajo el juicio de Dios, Dios actuó de una manera. Fíjense bien lo que ocurrió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió de la maldición. Entonces, qué bendición tan grande. David sabía que Dios había sido bondadoso con él, que Dios le había ayudado a salir triunfante, que Dios le había perdonado muchas veces sus pecados y que ahora tenía una relación grandiosa con Dios. Lo mismo ocurre con nosotros, porque el Señor nos ha perdonado, nos ha redimido, fíjense bien de esta situación, de la maldición de la ley. Miren qué grave es esa situación, pero Dios hizo la obra en nuestras vidas. Entonces, dice Efesios 1 del 3 al 5. Vamos a leer todos juntos este pasaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Dios fue bueno con nosotros? Claro que sí, claro que sí. Fue bueno porque estando en una condición tan lamentable espiritualmente, nos ha dado la bendición de ser ahora suyo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, adoptados hijos suyos,
por medio de Jesucristo. Miren qué bendición tan grande. Entonces, el ser creyentes, el caminar en la voluntad del Señor nos ha dado esa tremenda bendición. Y por lo tanto, miren hermanos, tenemos que otra vez, lo mismo que dice David, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido Dios. Debemos de exaltar a nuestro Dios. Decirle, Señor, gracias porque eres bueno conmigo. Gracias por tantas bendiciones. Gracias porque me dices una vida nueva a través de la obra de Cristo. Gracias por tantas bendiciones que me has dado. Debemos de exaltarle, ¿sí? Debemos de gozarnos en Él. Debemos de esforzarnos en darle el primer lugar a nuestro Dios, en serle obedientes, en serle serviciales, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces, David estaba gozoso porque junto con un grupo de creyentes, se gozaban en el Señor de que Dios había hecho cosas maravillosas en sus vidas. Miren qué tremendo, ¿sí? ¿Qué aprendemos de este salmo, hermanos? ¿Qué aprendemos de este salmo? David también pasó por